Aprendizaje basado en proyectos, el cual abreviaremos ABP, apoyados en tecnologías de la información y comunicación. Necesitamos tener en cuenta algunas consideraciones a la hora de diseñar nuestro proyecto para que resulte de manera práctica. Primero, una de las principales consideraciones es tomar en cuenta el papel del estudiante. En cualquier modalidad de intervención educativa, por ejemplo, situaciones didácticas, talleres y en particular aquí, en proyectos, el estudiante es el centro de este proceso. Sin embargo, en el aprendizaje basado en proyectos se hace mayor énfasis que es el niño el que debe construir su aprendizaje de manera activa. Al hablar de activo es que se debe implicar en la selección del tema, en la elección de las estrategias y recursos y en la investigación y la creación del contenido. De alguna manera, el tema que deben elegir debe ser un tema que despierte su interés. Ahora bien, también es importante que el tema sea significativo. Esto quiere decir que obtenga información útil que les sirva para que lo aplique en su vida cotidiana. Ahora bien, en la vida cotidiana de los niños existen oportunidades diversas para el aprendizaje. Ellos desempeñan roles, realizan labores y reciben información por diferentes medios y por diferentes acontecimientos. Ellos, por ejemplo, observan el rol diario de casa, como hay una necesidad de un rol de aseo, de una área de cocina, de comida, de ir a la compra a un súper o a la tienda de abarrotes cerca de la colonia, la necesidad de separar los productos de desecho, que es la basura. También ellos cumplen labores haciendo tareas escolares. Otras oportunidades en las que ellos participan es lavarse las manos, tener hábitos de higiene, es decir, en acontecimientos como los que actualmente, por ejemplo, nos rodean, en donde el clima, las condiciones de la ciudad donde viven nos pueden dar algún tipo de enfermedades. Ellos también se transportan de su casa a la escuela, de su casa a diferentes centros comerciales o labores que realizan, juegan en casa, en algunos casos empiezan a tener el hábito de la lectura por parte de los padres, ven la televisión, a veces no solo programas dirigidos a ellos, sino que tienen acceso a la información y noticias que los padres visualizan. En fin, los niños se enfrentan a problemas de la vida real. Llamamos problemas porque muchas de estas labores o actividades o informaciones que reciben escapan de su comprensión. Desde ahí resultan desconocidas para ellos, por ello representan a veces un miedo o dan expectativas de desconocimiento y representan un problema. Están relacionados con su entorno, la familia, la casa, la colonia, la escuela, la ciudad, el país, entre otros. Estos temas de interés constituyen su mundo, es lo que ellos observan en su diario vivir. Entre los problemas que mayormente la educación ha empezado a atender son algunos que se han evidenciado como sociedad y que afectan el desempeño y el desenvolvimiento del niño. Uno de los más importantes es el bullying, la cuestión de los asaltos, la inseguridad, la cuestión de la alimentación que se presenta en dos vertientes, en exceso y nos da exceso de peso, sobrepeso, y cuando también hay escasez de ingresos económicos y por lo tanto no se tiene acceso a una buena alimentación o ni siquiera una alimentación. Hablamos también de la contaminación, de lo que es el aire, la tierra, el agua y sin duda alguna uno de los principales problemas son los problemas que se generan hacia el interior de los hogares, con las discusiones, con las separaciones y divorcios de los padres. Todo esto constituye una problemática que el profesor o educador debe atender en el aula en la medida de lo posible, apoyando a sus estudiantes, guiándolos para que logren profundizar en esos problemas elegidos y que los alumnos formulen alguna alternativa de solución que les permita vivir y convivir de la mejor manera posible.
El trabajar con lo que es proyectos sugiere de un trabajo abierto y flexible, repito. Sin embargo, el docente siempre va a necesitar de un formato de planeación, cuyo formato de planeación le ayude a orientar y a dirigir el trabajo de los estudiantes a partir de establecer un objetivo, que es que los niños adquieran aprendizajes marcados por los planes y programas. De esta manera, él debe saber siempre cómo orientar la acción del niño, antes, durante y después, tanto en el aula como fuera del aula. La planeación, repito, eso sí, debe ser una propuesta abierta y flexible. El contar con una planeación le dota al maestro de un campo de acción y de conocimientos que le permite dominar cualquier situación que se presente en el trabajo con los alumnos. El proceso de enseñanza, como todos sabemos, y en distintos medios o modos de gestión, siempre va a cumplir, cada que se inicia un tema de estudio o un problema de estudio, 3 tiempos. Inicio, donde se debe ver o hacer llegar a los alumnos puntual o de alguna manera no tan directa, los conocimientos previos que el alumno tiene sobre los temas o problemas. El desarrollo, donde el alumno se implica en profundizar, investigar, ampliar, adquirir, construir el conocimiento. Y el cierre, en donde se da cuenta de lo que aprendió el alumno. Tanto lo puede ser de manera autónoma, como el maestro puede participar en ver el avance y el desarrollo y el alcance de los objetivos por parte de los niños. Llevar a cabo un proceso de aprendizaje basado en proyectos habla de 3 fases. Diferentes autores que ya hemos estudiado hablan de fases para ir llevando poco a poco el proyecto, pero casi siempre todos distinguen 3 fases. Una, la fase inicial, que es comenzando el proyecto, en donde se deben seleccionar varios temas o problemas que los motive a investigar o aprender. ¿A quiénes? A los alumnos. La idea es que el alumno llegue y a partir de ciertas actividades del maestro puedan elegir problemas. Lo cierto es que en la educación básica, en preescolar y primaria, es un tanto difícil dejar la elección de estos temas o problemas de forma libre completamente al alumno. Por eso esta parte es importante, porque el maestro o educador debe observar al grupo y a partir de la edad y de las situaciones que ve que manifiestan los alumnos, debe poder seleccionar una serie de alternativas que ponga sobre la mesa. ¿Esto qué sobre la mesa? Que lo ponga a disposición y observación del alumno, para que ellos elijan a partir de una variedad de opciones que el maestro proponga. Porque si él propone ciertos temas o problemas, quiere decir que esos temas y problemas él ya los investigó y deben darle el apoyo para que el alumno conozca sobre su vida cotidiana, pero también que le ayude en el aprendizaje de los contenidos marcados por los planes y programas. La segunda etapa es el desarrollo del proyecto, en donde debemos implicar al alumno en ciertas estrategias o actividades que le permitan investigar sobre el problema o tema y construir el conocimiento. Y la tercera fase, donde concluye el proyecto. El maestro y el alumno deben poder evaluar la información que recabó o el conocimiento que construyó, el aprendizaje que adquirió. Y también debe compartir, presentar, exponer la información que recuperó sobre el tema o problema y las posibles soluciones desde su óptica o nivel de edad que comprende. Luego, algo muy importante hoy en día es que innovemos en la educación. ¿En qué vamos a innovar? En las actividades de enseñanza que podemos promover en los alumnos y en los recursos que nosotros vamos a ocupar para materiales de estudio con los alumnos. De esta manera, hay algunos tips que quiero recomendarles. Por ejemplo, cuando uno trabaja en la fase 1 para comenzar el proyecto, nosotros podemos hacer tareas individuales o en equipo, en donde que le permitan ir al docente o al educador a ir un paso adelante del alumno,
conocer bien el tema, el contenido de estudio o el problema y las distintas formas de abordarlo para poder ser nosotros los que orientemos, guiemos y ampliemos las dudas y el conocimiento del alumno. Entonces es vital que el docente se documente para definir los posibles temas o problemas a estudiar por el alumno. Nunca olvidar al alumno, su edad, sus intereses, sus habilidades, su situación, del contexto del jardín, del contexto familiar. Aquí puede hacerlo de manera individual o en equipo, definir posibles estrategias. Generalmente en las escuelas existen varios grupos alrededor de un grado. Esto es el primero de primaria A, B o C, y puede trabajar en lo individual o puede reunirse con las maestras de grupos para poder seleccionar aquellas actividades o estrategias que van a permitir trabajar al alumno, así como también la forma en que pueden ayudar al alumno a elegir un tema sin que se vea de una manera directa, muy dirigida, sino que sea de una forma subjetiva, que el alumno tenga opciones dentro de las cuales pueda llamarle la atención uno y optar por él. También es muy importante que el docente, a partir de la estrategia o actividad que planteó, piense o diseñe el ambiente de aprendizaje en donde podría llevarse a cabo las actividades que va a poner en la mesa de opciones del alumno. También muy importante que independientemente del problema o tema a abordar por el interés del alumno, nunca olvide que hay que establecer aprendizajes a alcanzar por parte de los estudiantes y que la relacione con el mayor número de contenidos curriculares que se pueda. La educación debe ser transversal. Cuando nosotros vemos un trabajo en un aula, bien sea de primaria o de preescolar, el ambiente de aprendizaje constituye uno de los principales elementos alfabetizadores. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que se pone en el mobiliario, en el pizarrón, lo que ponemos en las puertas, en las paredes, constituye un elemento que debe ser instruir al alumno. Ese es el objetivo. Nosotros podemos de una manera muy subliminal ocupar este espacio para proveer a los alumnos de información a través de texto, si son alumnos de grados superiores en primaria, a través de fotos, a través de líneas históricas, etc. Si llaman la atención del alumno, es una manera sugerente de elementos que les permiten aprender. Hay una forma de aprender, inclusive lo es específicamente para la lectoescritura, el método global, que parte de los símbolos, de los iconos, de los dibujos, por donde el alumno adquiere conocimientos completos. Ahora bien, una de las estrategias que se recomienda para trabajar proyectos y en general para organizar el trabajo en el aula es trabajar en equipo. Esto es, dividir al grupo en equipos, de manera que si ustedes han propuesto 3, 4 problemas o temas de estudio, hay que poner a la disposición del alumno estos temas a través de materiales y que cada equipo se vaya asociando con aquel tema, estrategia o material que le llame la atención. Y de esta manera tendremos una riqueza al interior de cada grupo, porque estaremos abordando en una sola estrategia varias temáticas a la vez. Y podemos inclusive ver o establecer las relaciones entre ellas. Por ejemplo, el maestro, tal como vimos en una de las láminas anteriores, puede organizar estrategias para que los alumnos encuentren alternativas. Por ejemplo, el periódico mural dentro del aula y dentro del periódico mural disponer de información, y repito, puede ser en símbolo, en foto, en textos, para que ellos puedan voltear y ver esa información y nosotros como docentes prestar atención para ver qué es lo que llama el interés del alumno, darles esa autonomía dentro de una serie de opciones que ustedes propongan, que ellos elijan con cuál trabajar y con qué recursos puedan trabajar. Por ejemplo,